Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal y un video muy especial, un video que quizás se va a transformar en uno de mis videos favoritos, porque vamos a hablar de novela negra y de mi top 10 de mejores novelas negras. Este video yo lo tenía pensado, lo tenía anotado para hacerlo después, justamente después de los 10 thrillers, 10 mejores thrillers, que si no lo vieron lo voy a dejar en la descripción. Y em, me gustó que también justamente en ese video comentaron así como que les gustaría ver este video de 10 novelas negras. Así que hice una selección de las mejores que he leído, de mis favoritas, tomando... me costó la verdad, porque yo soy muy fan de la novela negra, he leído mucha novela negra, contemporánea y más clásica, sobre todo de la... Me gusta harto la novela negra nórdica, que tiene que ver más con Suecia, sobre todo Noruega, obviamente. Más que la norteamericana, digamos. Así que me costó mucho escoger 10 títulos, pero siento que la selección quedó bastante buena. Ya van a juzgar ustedes. Y me pueden decir ustedes también cuáles son sus novelas negras favoritas en los comentarios. Y quise agarrarme también de novelas contemporáneas y clásicas. Entonces es como una mezcla bastante interesante, bastante rica de crímenes, ¿cierto? De sangre, de lo que nos gusta leer, al menos a mí. Y, y bueno, si no han leído ninguna de estas novelas, cualquiera de estas 10 opciones para mí es 5 de 5 estrellas en Goodreads. Eh, Son perfectas para comenzar a leer. Antes que iniciemos con el top 10, les recuerdo que yo también soy autor de novela negra. Una novela negra que se llama El Cartero, que está aquí arriba. Que es una novela negra que se publicó el año pasado, el 2024, en octubre del 2024. Y va en su segunda edición. La ha ido bastante bien. Así que si la quieres conseguir, me puedes escribir por Instagram y la puedes leer. Trata sobre un asesino serial que ataca las calles de Concepción y deja sobres rojos acompañados junto a las víctimas. Por eso se llama El Cartero. Pam, pam, pam. Hasta ahí nomás te digo. Para que la leas. Así que vamos. Con el puesto 10. Como digo, me costó mucho. Y este se coló justo al final. Estaba entre tres. Y dije, no, tengo que poner esta novela porque sí o sí tiene que estar en este top de mejores novelas negras que he leído. Así que, en el puesto 10, El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes también se le conoce. Este libro es muy famoso sobre todo por la película. Em, Obviamente todos conocen a Hannibal Lecter por... Uno se le viene a la cabeza automáticamente a Anthony Hopkins por su papel de Hannibal Lecter. Y sobre todo esta novela por Clarice Starling. eh, que de hecho, aquí está la actriz de la película. En esta edición que es una edición como muy... No sé, es como una edición de diario. Que me acuerdo que la conseguí en su tiempo a 2.000 pesos. Alguien la vendía a 2.000 pesos. Que son como menos de $2. Y bueno, ¿de qué trata esta novela que me imagino que todos ustedes saben? Pero bueno, para los que no conocen, no han leído la novela o no han visto la película. Trata de Clarice Starling, que es una estudiante del FBI. Todavía no es detective del FBI, está estudiando. Pero Jack Crawford, que es el protagonista, el detective protagonista de la primera novela de Thomas Harris, de esta saga que se llama Dragón Rojo, que también tiene su adaptación, le pide ayuda porque hay un asesino que se llama Buffalo Bill, se autodenomina como Buffalo Bill, que está atacando la ciudad, ha matado a varias mujeres y no hay pistas al respecto. No hay nada que lo pueda conducir, a- no hay ningún rastro que pueda conducir a atrapar a este asesino. Entonces, lo que hace este detective, Jack Crawford, le pide ayuda a Clarice para que vaya a la cárcel y le pregunte a Hannibal Lecter
un caníbal muy famoso que atacó durante mucho tiempo, que le pida ayuda para dar con este asesino. Porque Hannibal es un tipo muy inteligente, eh, es psiquiatra, eh, es un tipo muy capaz que sabe cómo dilucidar ciertas cuestiones psicológicas que pueden esclarecer estos asesinatos para la policía. Entonces, de eso va. Va de que Clarice empieza a tener como una especie de relación más cercana con Hannibal, eh, donde este solamente quiere, además de, porque además de contarle el paradero de este asesino, porque como que se empieza a ser amigo de este asesino, porque el asesino también admira mucho a Hannibal Lecter. Entonces empiezan a como a tratar de llegar a pistas, pero Hannibal es muy inteligente, entonces como que no suelta todo, y a cambio Hannibal también quiere saber cosas sobre la vida de Clarice, como, como algo a cambio, que le dé algo a cambio. En la película igual esto se explica muy bien, creo que es una adaptación muy fiel. Eh, y lo que más me gusta de esta novela es que Clarice es la absoluta protagonista. O sea, más allá del asesino, que para mí no, si bien no llama mucho la atención porque está siempre como en la sombra y al final solamente aparece, ¿cierto? El asesino de la mujer no Hannibal Lecter, que Hannibal solamente está ahí como para dar consejos. Clarice es la que se lleva el peso de toda la novela. Y aquí, como buena novela negra que tiene que tener crítica social, se habla mucho de cómo todo el cuerpo policial hombre cree que puede pasar a llevar a Clarice solamente por el hecho de ser mujer y cómo ella se abre paso a través de esta profesión, al menos en ese tiempo, eh, a pesar de todas las discriminaciones que tiene por el hecho de ser mujer. Eso me parece fantástico porque ella al final es mejor que todos los que están ahí. Y aún así, los hombres como que no, en algunas escenas como que la tiran para abajo o no la hacen partícipe de distintas entrevistas o cosas relacionadas al caso. Y al final, sí, ella puede como resurgir. Y Hannibal Lecter sí la considera más inteligente, sí la considera más capaz. Entonces eso, como que ese juego me pareció muy interesante. Es una novela excepcional, la adaptación, como digo, muy buena. Así que si no la han leído, lean eh, este y el resto de la saga. Yo después leí, bueno, antes había leído Dragón Rojo, que me gustó, pero no tanto como este. Y después leí Hannibal, que también me gustó. Tiene un villano muy interesante también esa novela, pero creo que la mejor es esta, El silencio de los corderos. Después hay otra novela que tiene que ver como con el origen de Hannibal, Hannibal, el origen del mal, pero esa todavía no la he podido conseguir. Así que El silencio de los corderos en el puesto número 10. En el puesto número 9 tenemos a 1280 almas de Jim Thompson. Este libro no lo tengo en físico, así que voy a poner una imagen por aquí. Eh, es una novela clásica, una de las más famosas de Jim Thompson. Lamentablemente yo no he leído ninguna otra obra de Jim Thompson, pero quiero hacerlo, sobre todo después de haber leído esa novela. Eh, ¿De qué trata? Trata de un pueblo donde hay 1280 personas, por eso se llama así, 1280 almas. Y el protagonista es un sheriff que es bastante corrupto. eh, em, este libro se basa en la corrupción, en los fraudes, en los delitos, en, en un sheriff que se parece mucho al personaje. Yo le hacía como el símil cuando lo leía, me imaginaba como a como a Chinaski, un personaje clásico de las novelas de Bukowski, pero el símil en sheriff. Es un sheriff detestable, una persona que está ahí porque como que se topó con el cargo
y hay varias personas en el pueblo que quieren sacarlo. Entonces, ¿de qué va? Va de cómo este sheriff va haciendo distintas cosas eh, para seguir con el cargo, pero hay hartas personas que lo quieren sacar, como digo. Eh, Quizás el punto negativo de esta novela es que yo a veces, antes de leerla, tenía muchas expectativas con la historia y no es una historia tan impresionante, por así decirlo, como por ejemplo El silencio de los corderos, pero sí es una novela que como que huele a un tipo western, como esa novela negra clásica, esa novela eh, que respira como esa esencia de, a ver, eh, ¿cómo decirlo? Como, como de estos pueblos dejados de la mano de Dios, donde se puede cometer cualquier cosa y uno es espectador de esos hechos. Esa esencia la tiene la novela y me parece que está fantásticamente bien escrita. Todos los libros de aquí son autores que escriben de puta madre. eh, Todos están a muy buen nivel y Jim Thompson no se queda atrás. Así que también la pongo aquí en el puesto número 9 porque un peldaño más arriba del Silencio de los Corderos, porque es más cortita. Es una novela que más cortita que esta. Es una novela que se puede leer en solamente 2 días y que aún así tiene profundidad y como digo, no es fácil olvidarla. Uno recuerda haber leído esa novela. Todos los libros que voy a mencionar también tienen esa ventaja. En el puesto 8 una novela que sí tengo de un escritor francés que se llama Priel Lemaitre y su novela Irene. Esta es la primera novela de una tetralogía. Yo solamente he leído los primeros tres, me falta el último, Camille, que se llama. Y pongo esta como bueno, es la mejor de las tres que he leído, Irene, sin duda. ¿De qué trata? Trata de que dos mujeres han sido brutalmente asesinadas y el detective Camille, que es el protagonista de esta saga de libros, cuando ve la escena del crimen se da cuenta inmediatamente de que no es obra de un aficionado y que está tratando con un asesino serial. Eh, ¿Y qué es lo llamativo de esta novela y por lo que llama tanto la atención? Es porque este asesino serial vuelve a atacar y vuelve a atacar. ¿Y qué pasa? Que este asesino está recreando escenas, asesinatos de novelas negras clásicas. A mí me parece brutal, sobre todo para un fan de la novela negra, este libro es muy disfrutable. Y los asesinatos son bastante grotescos. Eh, Lemaitre es como del estilo Clay Barker, por así decirlo, es muy gore, no, no escatima en descripciones gráficas con mucha sangre y tripas y vísceras, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me gusta de él, es como su característica principal. Y lo que me gustó también es que como son asesinatos de novelas negras clásicas, algunos los conocía, por ejemplo, y otras no. Entonces uno iba anotando así como, oye, me gustó, suena perturbador, pero es como, me gustó ese asesinato, después voy a querer leer esa novela para saber, eh, para volver a leer el mismo asesinato, pero en su versión original, ¿cierto? No como en el remake. Pero la novela tampoco es como un copy-paste, digamos. No es como que él copy y pegue las mismas descripciones, no. Sino que tiene un agregado extra. Eh, es muy interesante. Parte lento, parte quizás lento para los que no acostumbran a leer tanta novela negra, pero la novela negra suele ser muy lenta al principio, salvo en excepciones. Pero les juro que si empiezan a leerla y las consideran lenta, aguántense un poco porque no los va a decepcionar en absoluto. El asesino, por ejemplo, el detective, perdón, Camille, eh,
empieza a buscar sospechosos. Entonces, no sé, entrevistan a libreros, a tipos fanáticos de la novela negra, algo que se relacione con el mundo más noir para poder llegar a este asesino. Entonces, es muy interesante. De hecho, el asesino lo llaman como el novelista. ¿Y por qué se llama Irene? Bueno, porque se llama Irene es porque, no puedo decirte, pero tiene todo el sentido que se llama así. ¿Qué más decirte? Eh, Me parece que de todas las que voy a mencionar, esta tiene uno de los mejores finales eh, que yo he leído jamás en una novela negra. Es alucinante. El final de Irene es alucinante. Se los prometo. Si ya lo leyeron, por favor díganme qué les pareció. Bueno, este y los demás libros. En el puesto 7 tenemos un libro que es muy clásico de James Ellroy. Y me imagino que ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando del libro que se llama La Dalia Negra, que voy a dejar por aquí también porque también lo leí en digital y quiero tener la colección de Elroy. El Cuarteto de Los Ángeles se llama esa colección de la tetralogía. ¿De qué se trata La Dalia Negra? Bueno, está basada en un caso real sobre una joven de 25 años que es brutalmente asesinada en Los Ángeles y que el médico forense determina que ella fue torturada muchos días antes de morir y ella seguía consciente. Es un caso muy perturbador, que es real. eh, y esta es como la novelización de la historia real. Es decir, cómo los policías abordaron el caso. En el caso real, nunca se logró dar con el asesino. Nunca se supo nada más. La investigación no llegó a puerto. Pero en la novela sí. En la novela sí hay una resolución. Y ustedes dirán, y esto lo hizo Elroy porque le gustó el caso, etcétera, etcétera? No. Algo va más allá, es algo muy personal para Elroy, porque se cree, y esto yo he investigado y todavía no se sabe muy bien, si ustedes saben, lo pueden decir en los comentarios, sería de mucha ayuda eh, para mí, los que están viendo el video, pero se cree que esta mujer, la de la vida real, es fue la madre de Elroy, de James Elroy. Entonces, como nunca se supo, como nunca se pudo dar resolución a este caso, em, Elroy como que quiso darle un final o una explicación o un sentido, digamos, al asesinato de su madre. No sé si será así, no sé si será cierto que será la madre de Elroy, pero me parece que ya que te lo vendan así, da para leerlo. Es una novela fantástica, es una novela negra con todas sus letras, muy lenta, de mucha investigación, de mucho no saber para dónde van las pistas. Em, de hecho, al principio ni siquiera te empieza contando sobre este caso, sino que de la vida del detective, de los detectives, del cuerpo policial. Y después se mete con el caso de la Dalia Negra y ahí empieza a agarrar un poquito más de ritmo a la novela. Eh, Elroy tiene la particularidad de escribir con un tono más frío. Si bien, por ejemplo, Lemaitre, cada uno tiene su estilo, digamos. Como que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, Thomas Harris escribe más que nada como desde la psicología de los personajes. Jim Thompson escribe más como desde el western, como algo más coloquial, si se quiere. Lemaitre es más grotesco y más gráfico para sus novelas. Elroy es más elegante. Elroy es más elegante y también es eh, como que se toma su tiempo para analizar cada cosa y las descripciones igual son bastante detalladas. Al menos de los libros que yo he leído de él, que han sido dos. Este y el segundo que viene de la misma del Cuarteto de Los Ángeles. Bueno, en el puesto 6 tenemos a un autor que a mí me gusta muchísimo, que es el señor Stephen King. Y ustedes dirán, pero si King escribe de terror. Bueno,
King como que se reinventó. King siempre fue amante de la novela negra. De hecho, él leía mucho MacDonald, leía mucho a Dashiell Hammett, a Raymond Chandler, leía mucho también a Jim Thompson, etcétera, etcétera. Novelas también clásicas como de más, no tan negras, sino que más policiales, tipo Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que siempre estuvo la chispa de King por crear novela negra. De hecho, sin ir más lejos, cuando publicó Colorado Kid fue un acercamiento a la novela negra. Después, bueno, antes, muchos años antes, había publicado Blaze, que es como una especie de novela negra desde el punto de vista del villano. Entonces parece, en Joyland también tiene una parte detectivesca, etcétera, etcétera. Pero cuando se lanza con todo, con una novela negra como tal, es en Mr. Mercedes. O Señor Mercedes también se le conoce. Que es el primero de una trilogía, de la trilogía del detective Bill Hodge. Que después tomó la posta Holly Gibney, ¿cierto? Que he hablado de ella en el canal del personaje. Si quieren pueden revisarlo. Pero todo parte de aquí, de Mr. Mercedes, que es una novela negra con tintes de thriller, que es más vertiginosa, no es tan pausada, que a mí me gustó muchísimo. Y como que te cambia el paradigma de lo que estaba escribiendo King en ese tiempo. Ahora King como que es mucho más asiduo al thriller, a la novela negra que antes. ¿De qué trata este? Trata de que en la madrugada del 2009 hay mucha gente esperando afuera como de un centro cívico, como de un mall, esperando que abran las puertas de muy temprano en la mañana para eh, obtener un trabajo. Entonces ellos están esperando en fila afuera, en la calle, con carpas, con sillas, esperando toda la noche. ¿Y qué pasa? Que un auto, un Mercedes-Benz, acelera en la noche y arrasa con todas las personas de ida, y no solo de ida, sino que también retrocede y mueren muchísimas personas. Bill Hodge, el detective a cargo de la operación, nunca logra atrapar a este asesino del Mercedes y años más tarde, este asesino le manda un mail y se burla de él porque no lo puede atrapar y le pide que se suicide. Y Bill Hodge, en vez de suicidarse, dice, ahora voy a volver a la carga, voy a tratar de atraparlo de nuevo. De eso parte, así parte Mr. Mercedes. ¿Y por qué me gustó tanto? Porque es como medio Patricia Highsmith en el sentido de que hay capítulos que van con el punto de vista de Bill Hodge, el detective, y hay otros capítulos con el punto de vista de Brady, que es el asesino. Y tú me dirás, pero no me spoilees, no me digas quién es el asesino, pero da lo mismo porque, de hecho, atrás sale, uno sabe de inmediato quién es el asesino, el que no lo sabe es Bill. Entonces, es interesante cómo lo hace King, como de plantearte escenarios de uno sabiendo quién es el asesino, pero aún así sigue siendo interesante la novela. Em, Porque uno conoce el punto de vista de él, conoce qué le está pasando por su vida para cometer ese tipo de asesinatos y otros asesinatos que tiene planeado hacer Brady. Entonces, muy, muy interesante ver estos puntos de vista. Tiene un final brillante, un final que tiene que ver con un estadio, eh, que de hecho se recuerda en novelas posteriores de esta saga. También esta novela tiene una serie que me pareció bastante buena, la primera temporada, solamente que por temas de presupuesto no pudieron replicar lo mismo que está en la novela a la serie. Pero igual es muy recomendable. Así que si quieren leer una novela negra más vertiginosa, eh, más como con alma de thriller y bien escrita, obviamente, porque King escribe muy bien, Mr. Mercedes, en el puesto 6. En el puesto 5 ya nos vamos acercando al top 5. En el puesto 5 tengo que poner al cuarto mono de J. D. Barker. Este libro es parte de una trilogía también. Todos son sagas, discúlpenme, pero les aseguro que no se van a arrepentir de leer los libros.
El primero para mí de la trilogía es el mejor, sin duda. Yo he leído los tres. ¿De qué va el cuarto mono? Es de un asesino que rapta a una víctima y los familiares días después reciben una caja con la oreja. Después, a los 2 días, reciben otra caja con los ojos de la víctima. A 2 días después, reciben una caja con la lengua de la víctima. Y días después encuentran ya a la víctima, el cuerpo de la víctima, en algún lado de la ciudad. Muy, muy bueno ese. Y todo tiene que ver por como una especie de ritual, una canción, no recuerdo muy bien, pero que tiene que ver como no hagas el mal, no escuches el mal, algo así. Que tiene que ver como con algo de, de los monos. Y ahí entra el detective Sam Porter, que se empieza a guiar y empieza a recabar información gracias a un diario. Un diario que pertenece al asesino de estos crímenes. Entonces, ¿qué es lo interesante de este libro? Es que, igual como en Mr. Mercedes, uno va leyendo distintos puntos de vista. Es decir, uno lee primero el punto de vista de la investigación de Sam Porter, de cómo intenta atrapar a este sujeto, y el siguiente capítulo uno lee un capítulo del diario del asesino, que se mete básicamente con la infancia del asesino. Es cómo se creó el monstruo. Para mí, siempre me ha fascinado como la creación de estos tipos de psicópatas, de qué les pasó, de qué les sucedió en la infancia para después convertirse en asesinos seriales, qué perturbó su mente al punto de llegar a cometer crímenes tan aberrantes como los que se narran aquí o en cualquier otra novela, sea de ficción o de true crime. Y este libro lo tiene. Es como el nacimiento del monstruo y se justifica todo. Después uno dice, por eso el tipo mataba de tal y tal forma. Así que muy recomendado el cuarto mono. No, no quiero decirte más, pero tiene giros muy, muy buenos. Muy bueno el cuarto mono. En el puesto 4 tenemos uno que leí este año y se metió en el puesto 4. Increíble. Pero cómo no. Los hombres que no aman a las mujeres de Sir Larson, que lamentablemente falleció. Yo he leído este y el segundo. Me falta leer el tercero que lo quiero leer este año. Los demás para mí no existen porque los escribió otro autor. Eh, no existen. ¿De qué va este? Me parece que es muy popular. La mayoría leyó esta novela negra. Que es atípica porque el protagonista no es un detective, sino que es un periodista. Bueno, y Lisbeth Salander, que es una hacker. ¿De qué va? Trata de una niña que desapareció hace 6 años en un pueblito de Suecia y no se encontró rastro de ella. Entonces se cree que murió, pero o que fue secuestrada por alguien o que se escapó. No hay rastro, nadie sabe nada. La investigación no tiró ningún resultado, pero su tío cree que algo pasó. Siempre ha investigado, siempre ha tenido la duda, entonces pide ayuda de Mikkel Blomqvist. Algo así se pronuncia, no sé, perdón, mi sueco. Me gusta Suecia, pero no tanto como para hablar sueco. Entonces le pide a este periodista que se encargue de investigar, porque es un periodista muy, muy seco que trabaja en una revista que se llama Millennium, de investigación, que saca a la luz siempre hechos que están muy escondidos. Entonces el tipo es sequísimo, entonces le pide que lo ayude con esta investigación y le va a pagar muy buen dinero. Y el periodista accede. Y en paralelo está Lisbeth Salander, que es creo que es de los mejores personajes que yo he leído jamás en la literatura, que es una hacker que también es sequísima y busca información y por esas razones del destino se empiezan a cruzar el detective con Lisbeth, con la hacker. Y bueno, ¿qué puedo decir de este libro? Es muy, muy bueno. Tiene todo como esos elementos de la novela nórdica,
¿cierto? El frío, un pueblo también dejado de la mano de Dios, como medio abandonado, ¿cierto? Donde todas las personas del pueblo parecen ser culpables y parece que esconden secretos relacionados a la desaparición de esta niña. eh, la novela se va desarrollando muy lento, muy, muy lento, y eso me encanta, porque uno lee, 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 y hay pistas que no llevan a nada, que no conducen a nada. La misma familia se opone a esta investigación porque es como remover recuerdos tristes del pasado, la familia de la niña, pero el periodista tiene que eh, preguntarle y interrogarlos acerca del caso. Es una novela que yo me debía hace mucho tiempo y que tenía muchas expectativas y pensé que me iba a defraudar, sobre todo porque, sobre todo a mí me pasa cuando, como por ejemplo cuando se habla mucho de una película o un libro, así como la mejor película, yo digo ya, pero quizás no es tan buena y por eso igual me demoré harto en leerlo, porque como que quería que bajaran un poco mis expectativas, pero nunca pasó. Al final lo leí igual con muchas expectativas, pero aún así superó mis expectativas, increíblemente. Es una novela excepcional que tiene buenos giros. eh, tiene como esta cosita de, salvando las distancias, claro, de como de Joel Dicker, de que son muy, como muchas tramas, muchas capas de trama, que al final todas se resuelven y llegan a un punto en común, siendo Steve Larson muy superior a Joel Dicker, por supuesto. Pero, ¿me entienden? Y da pie para seguir las siguientes novelas. Pero a pesar de eso, uno puede leer esta y no leer nada más, porque igual tiene un cierre satisfactorio. De hecho, la segunda novela no tiene nada que ver con este caso. Se menciona, pero mm, eh, no tiene mucho que ver. Es una novela que se tiene que leer, sí, esta, eh, cuando uno tiene mucho tiempo, porque uno como que se despista un poquito y no te vas a enterar de nada de lo que viene a continuación. Así que muy recomendable Los hombres que no aman a las mujeres. Creo que ni siquiera había dicho el título. Lo siento. Pero Los hombres que no aman a las mujeres en el cuarto lugar. Y llegamos al top 3. El top 3 de mejores novelas negras que he leído. Si me siguen, ya más o menos sabrán qué autores voy a mencionar en estos top 3. Sobre todo van a saber cuál es el primero, obviamente. Bueno, en el top 3 quiero poner a la novela que lo inició todo. Lo inició todo en Suecia, lo inició todo en el mundo nórdico. Que estoy hablando de la novela que se llama Roseanne. De hecho, es la inspiración de Stieg Larsson para crear Los hombres que no aman a las mujeres porque tiene un argumento más o menos similar. Esta es la primera novela de el detective Martin Beck, que son 10 novelas. La escribieron Sogan y Waló, que voy a dejar una imagen por aquí, que es una pareja sueca que inventó la novela negra. Ellos creían que en Suecia siempre se hablaba de como un país ideal para vivir, que no pasaba nada, que era todo perfección, pero ellos decían, no, Suecia no es tan perfecto como se lo tilda. Entonces empezaron a escribir este tipo de novelas negras, metiéndole crítica social, porque ellos concebían que la novela negra tenía que tener crítica social. Evidentemente así es, todas las que he mencionado tienen crítica social, eh, para poder sacar a la luz estos problemas que tiene la sociedad sueca. Y así lo hicieron. Este es el primer libro de la saga de Martin Beck. ¿Y de qué trata? Trata de que el cadáver de una mujer es sacado de un lago. De hecho, por eso la portada es más o menos así. No sé si se logra ver, yo creo que sí. Bueno, y no hay pistas de este asesinato. Lo único que se sabe es que la mujer se llama Roseanne, como el título de la novela. Y entonces ahí Martin Beck y toda la policía sueca empiezan a recabar pistas para saber qué pasó. ¿Por qué pongo este lugar, en este lugar a esta novela? Porque
lo inició todo y también porque es muy realista. Aquí solamente hay investigaciones en esta novela. Hay investigaciones, hay que Martin Beck empieza a tirar, por ejemplo, líneas con informes, eh, entrevistando a sospechosos, investigaciones tipo del tipo Mindhunter. Si vieron Mindhunter, ¿se acuerdan de ese tipo de interrogatorios que habían en la serie? Eso está aquí. Eh, y así se resuelve la novela, de hecho. Buscando así como, ya, tenemos este perfil de sospechosos, podría ser uno de estos tres, llevémoslo a interrogar, etcétera, etcétera, y así se resuelve. No hay un giro, un gran giro en esta novela, no hay escenas de acción, de disparos, etcétera, etcétera. Los detectives son bastante humanos, se equivocan. Martin Beck no es tampoco un detective tipo Sherlock Holmes, ni nada por el estilo, ni tiene como una capacidad para pensar mayor al común de las personas. No. Y por eso me gustó tanto, porque es muy realista. Es muy realista y se nota que de aquí partió todo lo demás. O sea, nosotros le debemos, yo al menos le debo muchísimo a este tipo de novelas porque si no, no existiría un Mankell, no existiría un John Esbo, no existiría un Stieg Larsson. Eh, y creo que no se conoce tanto este tipo de libros como debería. Yo he leído solamente 5 de la saga de Martin Beck, me faltan otros 5, los tengo todos, pero como que no quiero que se me terminen, entonces como que me leo uno al año o dos al año a veces. Eh, Porque cuando se me terminen, no sé, voy a sufrir mucho. Y el otro que me gustó también mucho es, que lo leí este año, es El coche de bomberos que desapareció, que es el quinto. Que a mí me dio una clase magistral de cómo escribir un incendio. Justo en la novela que estoy escribiendo, que es la segunda parte del cartero, estaba escribiendo un incendio. Y yo consideraba que me había quedado bastante bien. Y justo coincidencias de la vida misteriosa literaria, quizás Sohan igualó me ayudaron. Dije, voy a leer El coche de bomberos que desapareció. Y parte con una escena de un incendio. Y yo me pegué en la frente y decía, pero mira cómo lo hacen ellos. O sea, mira la maestría con la que narran un incendio. Y dije, ya, voy a agarrarme de esto, voy a inspirarme de esto. Y voy a reescribir mi propio incendio. Y resultó que fue muchísimo mejor. Yo le estoy muy agradecido a estos tipos que era un matrimonio. Y cuando murió él, su esposa, no quiso escribir más libros. Muy triste, pero dejaron un legado tremendo en la literatura nórdica, en la novela negra del mundo. Así que Roseanne en el tercer lugar. En el puesto 2, si hablamos de legado que dejaron Sohan y Waló, obviamente tiene que ser de Henning Mankell. Y quiero poner esta novela, Asesino sin rostro, que es la primera novela de la saga del detective Kurt Wallander. Kurt Wallander para mí, es el mejor detective que yo he tenido el placer de leer en todas las novelas negras. En estas 10, para mí el Kurt Wallander es el mejor detective, sin duda. Es el que más me toca porque tiene como que tiene más sensibilidad, se le muestra más humano, se le muestra en distintas situaciones a lo largo de todas las novelas que, que lo sacan del caso en sí, lo sacan del caso principal que está investigando, sino que también uno lo ve en su vida familiar, etcétera, etcétera. ¿De qué trata esta novela? Que es la primera. Trata de que una pareja de ancianos es brutalmente asesinada en una granja. De hecho, parte así la novela. eh, el marido es horriblemente torturado y la mujer todavía está agonizando. Entonces Valander tiene que intentar resolver el caso a la vez que intenta resolver problemas personales de su vida. Es, de nuevo, perfectamente bien escrita. Para mí, Mankell escribe tan perfectamente bien, como que combina todos los elementos que a mí me gustan, que es un estilo bastante delicado y pulcro,
con una descripción gráfica potente, con puntos de vista eh, del asesino y también del detective y una profundidad en los personajes, sobre todo de Wallander, del detective principal, que es muy rica de leer. Eh, Quizás por eso me gusta tanto ese detective. Esta novela es para mí una de mis favoritas de la saga. De nuevo, no he leído toda la saga. Eh, me parece que son 12 libros, 12 13 libros de la saga del detective Wallander que Wallander escribió. Perdón, que Mankel escribió, no Wallander. Mankel ya nos dejó hace unos años. Eh, yo he leído 5 y mi favorito hasta el momento es este y uno que leí este año que se llama La Falsa Pista, que para todos es el mejor. La Falsa Pista es brutal. De un asesino que le arranca el cuero cabelludo a sus víctimas. Y, y ese es su firma y Wallander tiene que intentar atraparlo. Este también es brutal porque también es un asesino serial. Hay mucho misterio, hay mu- mucha nostalgia con respecto a la vejez, que tiene que ver con el padre de Wallander. Y también se va desarrollando lento hasta que al final es como una explosión, así como más vertiginoso. Es una novela negra excepcional. Si no han leído a Mankel, por favor, lean a Mankel. Y empezar por este es perfecto porque es el primero de toda la saga del detective. Por favor, lean a Mankel. En el puesto 2, Henry Mankel, Asesinos sin rostro. Y en el puesto uno, la mejor novela negra que he leído en mi vida, la que, la que me cambió toda mi percepción con respecto a este tipo de novelas. Eh, Uf, le debo tanto a este libro que no puedo no dejar de mencionarlo. Lo he mencionado muchísimo a lo largo de varios videos en Instagram, en mi podcast, etcétera, etcétera. Pero por primera vez la voy a mencionar aquí en el canal de YouTube, que tiene que ver con Noruega y el señor Jon Esbo con El muñeco de nieve. Esta para mí es la mejor novela negra que he leído. La he leído 2 veces. La leí en el 2017 y le hice una relectura el año pasado, el 2024, pensando que no me iba a gustar tanto y me gustó incluso más que la primera vez que la leí. ¿Por qué? Porque yo ya sabía cómo me había engañado Jon Esbo con respecto al asesino, etcétera, etcétera. Y aún sabiendo cómo me había engañado, pude verle como los trucos, como los hilos al títere para aprender. Como yo soy escritor, me gusta aprender de grandes escritores. Y pude verlo y maravillarme por cómo lo hacía. O sea, es impresionante. ¿De qué va el muñeco de nieve? De que cae la primera nevada en Oslo, en Noruega. Y un niño se despierta y no encuentra a su mamá en la casa. Y la empieza a buscar por toda la casa, etcétera, etcétera. No la encuentra y se da cuenta que en el jardín hay un muñeco de nieve con la bufanda de su madre. Días más tarde encuentran el cadáver de su madre. Y así sucesivamente con varios casos de niños personas, maridos que empiezan a buscar a sus mujeres y no están, pero afuera hay un muñeco de nieve con algún artefacto, alguna prenda de estas mujeres y días después se encuentran el cadáver de estas. Por eso se bautiza como el muñeco de nieve del asesino. Es brutal, brutal, porque esta novela negra, si bien la novela negra se caracteriza por el ritmo más lento, como lo hemos visto en otras que he mencionado en este top, esta tiene un ritmo más vertiginoso, un ritmo más de thriller. Jon Esbo te mueve por un hilo, haciéndote creer mil cosas a lo largo de la novela, que es a veces imposible poder predecir lo que va a pasar. A esta novela sí que tiene muchos giros. Y esos giros como ricos, entretenidos de thriller que tienen justificación, que no son meros giros para sorprenderte, que son inverosímiles. Eh,
sino que son muy buenos y al final como que te suelta la cachetada en toda la cara para mostrarte el camino correcto. Eh, ¿Qué más? El final es alucinante, es terrorífico, porque me atrevería a decir que el final tiene terror. Es la novela más terrorífica de Ionesco. Eh, Porque tiene thriller, novela negra clásica, y sobre el final se vuelve una novela de terror. Un final vertiginoso, lleno de acción, de correr, como más hollywoodense, por así decirlo. Como que mezcla todos los conceptos que al menos a mí me gustan de la novela negra, eh, y lo junta para crear algo excepcional. Yo, como digo, temía que la relectura me hiciera replantearme si este libro era tan bueno como yo pensaba, y no, nada que ver. Lo potenció, lo potenció. Es muy, muy bueno este libro. Tiene una adaptación también al cine, que es asquerosamente mala. No la vean. Y si la vieron, no se basen en esa adaptación para juzgar la obra de Ionesco, por favor. Eh, si ustedes no han leído nada de Ionesco, pueden comenzar con este perfectamente. Yo comencé con este y me encantó tanto que ahí quise partir con el primero de la saga, que es El Murciélago. Este es el séptimo. Pero a pesar de ser el séptimo, uno entiende muy bien dónde está parado. No, no necesita leer los anteriores para leer este. Se puede leer de forma independiente. Eh, Te vas a perder algunos guiños, pero son irrelevantes para la historia en sí. Este se puede leer perfectamente si no has leído nada de Ionesco antes. Puedes leerlo sí o sí. Y después continuar con la saga. O iniciar la saga, más bien, digamos. Así que ese es mi top 10 de novelas negras. Creo que este video quedó bastante largo, pero creo que cada libro merecía su espacio, ser comentado a profundidad. O, bueno, eso. A mí me apasiona mucho la novela negra. Como digo, quedaron muchos afuera de los que... Pero siento que estos 10 son ideales para dignos de ser comentados, ideales para leerlos. Si tú no has leído nada, agárrate de alguno de estos días. Cualquiera, ¿eh? No tienen, aquí no hay órdenes específicos. Yo les puse un orden porque para el video en sí, pero de hecho ahora que lo pienso, 1280 almas debería ser el 10 y el silencio de los corderos el 9, porque me gusta más el silencio de los corderos. Pero bueno, Em, em, todas son 5 de 5 estrellas, como dije. Y no se van a arrepentir. Cada lectura de estos libros, cada página es exquisita. Se los prometo. Se los prometo, se los prometo. No, no, no se van a decepcionar. Voy a dejar en la descripción un link con mi recomendado de Busca Libre para el canal de YouTube, donde van a estar estas 10 novelas, y si las compran a través de ese link, me estarían ayudando a mí con una especie de comisión. Si es que no llego a encontrar los libros es porque, o si no están en la lista, es porque quizás los encontré muy caros. A veces está muy caro en Busca Libre y no vale la pena, es mejor a veces ir hasta una librería. Eh, Así que eso, me pueden, si no han visto, o sea, si es primera vez que ven un video mío, se pueden suscribir. Me ayudaría mucho a seguir creciendo en la plataforma. Pueden darle like a este video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales como en Instagram, que es mi principal red social, donde publico todos los días cuestiones relacionadas a la literatura y cine. En TikTok también me pueden seguir si son más jóvenes. Y bueno, acá en YouTube, que son videos más largos, un tipo de formato podcast como lo que están viendo ahora. Y de nuevo, les recuerdo que yo también soy autor de novela negra. El cartero que está ahí atrás, pueden conseguirla conmigo, directamente conmigo. Yo la mando dedicada, con algunos regalos, un sobre rojo de parte del asesino, eh, LK, un marcapáginas y la firma. Así que eso, nos vemos el próximo sábado con otro video de un saco de libros. Chao, chao.